Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Eh, Oro a Dios para que estén bien de salud, eh, que estén bendecidos conforme a la voluntad del Señor. La semana pasada estábamos comentando, ¿verdad? Decíamos que el documento que fue escrito por Lucas y fue dirigido a Teófilo tenía un fin, un propósito específico, ¿verdad? Era para ayudar a Teófilo a su desarrollo espiritual, a su crecimiento espiritual, ¿verdad? Para que él creciera conforme a la imagen de Jesús. Bueno, esta semana vamos a continuar hablando de esto. De hecho, toda esta serie va a estar basada en el libro de los Hechos. No sé cuánto nos iremos a llevar, solamente Dios lo sabe, pero vamos a ir haciendo un estudio de una manera sistemática, capítulo a capítulo, versículo a versículo, conforme como Dios nos los vaya permitiendo, va a ser el avance. Yo le invito a estar al pendiente de estos, eh, ¿cómo se le podría llamar? De estos videos, de estas exposiciones, de manera que pueda ser usted eh, bendecido con la palabra del Señor. Amén. Voy a pedirle que me acompañe al libro de Hechos, ¿verdad? Al capítulo 1. Vamos a empezar con el del verso 1 al verso 11. Ese va a ser nuestro parámetro, nuestro texto a explicar en este día. Amén. Bien. Antes de ir al texto, me gustaría que hiciéramos una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo nuestra vulnerabilidad como seres humanos, nuestras deficiencias, Señor. Eh, Tu siervo, Señor, se dispone a hablar de tu palabra, cosa que no es fácil, Señor, ni tampoco es algo que se pueda tomar a la ligera. Te pido que me ayudes a entender tu palabra para compartirla de una manera eficaz, para que pueda ayudar, Señor, a contribuir un poco en el crecimiento de mis hermanos que están de aquel lado de la pantalla, que están viendo, Señor, este estudio a través de las redes sociales. Señor, ayudarles a crecer conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, desgraciadamente, hermano, muchos pastores y movimientos enteros han utilizado las enseñanzas de este documento para descentralizar la obra de Jesús por el hecho de que el texto o todo el documento que Lucas escribió, que se dio a la tarea de investigar para enviárselo a Teófilo, habla mucho sobre el Espíritu Santo o habla de la obra del Espíritu Santo. Se ha sacado del enfoque a Jesús y creo que se ha evadido, se ha quitado de en medio en muchas ocasiones las mismas palabras que Jesús dijo. Y antes de ir al texto de Hechos 1, le voy a pedir que me acompañe y si no puede, bueno, le invito a que pause el video, va a estar apareciendo en su pantalla, ¿verdad? Y esto lo encontramos en San Juan capítulo 16, verso 13 al 15. Este texto dice así, ¿verdad? Pero cuando Él venga, de verdad, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús está hablando aquí del Espíritu Santo, él está hablando en el capítulo 16 que es necesario, que es pertinente que él vaya al Padre para que al ir él enviaría al Espíritu Santo, ¿verdad? No porque el Espíritu Santo esté subordinado debajo de Jesús, pero sí habla de cómo trabaja la Trinidad, la Divina Trinidad trabaja en conjunto, ¿verdad? Jesús hizo una parte, el Padre hizo una parte, Jesús hizo otra parte, el Espíritu Santo está haciendo otra parte,
pero el centro de la escritura sigue siendo Cristo. Veamos más adelante. Vamos al verso 14, estamos en el verso 13. En el verso 14 dice, a ver si me permite, aquí, verso 14, permítame tantito. Verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Cabe mencionar, hermano, que aquí en este verso 14, perdón, en el verso 13 dice, pero cuando Él venga, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ese es el verso 13, es decir, Jesús, el Espíritu Santo no habla de sí mismo, no habla de su propia cuenta, dice, Él me glorificará. Parte de la función o del ministerio del Espíritu Santo es glorificar a Jesús, por eso dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Jesús de su propia boca. Luego dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Desgraciadamente muchos pastores y movimientos, como bien lo decía, han descentralizado a Jesús en el libro de los Hechos. Han tomado las enseñanzas de este documento para poder darle mucho énfasis o mucho relieve al Espíritu Santo, cosa que no está mal, siempre y cuando sigamos manteniendo a Jesús en el centro de nuestro mensaje. ¿Por qué le digo esto? Porque realmente Dios Padre se encargó de poner a Jesús en el centro como el mediador de nuestra redención, desde Génesis, ¿verdad?, hasta Apocalipsis. Toda la escritura habla de Jesús. Lo vemos cuando Abraham sacrificó a Isaac y estaba el cordero ahí. Bueno, vemos a Jesús, ¿verdad? Como sustituto. Vemos a Jesús cuando incluso le hace pieles de ovejas o pieles de animales para Adán y para Eva, ¿verdad? Vemos a Jesús ahí. Entonces, a lo largo de toda la escritura debemos, es el desafío de todo predicador, encontrar a Jesús en cada texto de las escrituras. Y lógicamente Hechos no se queda fuera. Hechos también debe de hablar de la obra de Cristo, porque Él es quien me dio nuestra redención, quien pagó el precio por nuestros pecados. De manera que el Padre lo envía, Jesús hace la obra redentora, el Espíritu Santo guía a las personas a Cristo, ¿verdad? Para que a través de Cristo puedan llegar al Padre. Recuerden esa parte que dice que nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Bueno, siempre toda la escritura, todo el evangelio estará centrado en Jesús y lo vamos a ver un poco más adelante. Aleluya. Bien, continuemos. Eh, eh, Vamos a enfocarnos, vamos a tratar de mantener, en este estudio del libro de los Hechos, vamos a tratar de mantener, no somos perfectos, todos los seres humanos tenemos ciertas deficiencias, pero en este caso vamos a tratar de mantener a Jesús, vamos a tratar de interpretar la Escritura dentro del contexto que nos permite ver a Jesús, mantener la centralidad en Jesús. Amén. Ahora, esta descentralización de las escrituras a menudo lo hacen con muy buenas intenciones. Muchos de mis hermanos pastores, consiervos, lo hacen con muy buenas intenciones. Lo hacen con la intención de que la persona o el hermano se vuelva más espiritual, que se consagre más, que se apasione por la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Es bueno en cierta manera, pero creo en lo personal que sería más bueno todavía hablarle con las escrituras, con una interpretación adecuada, de manera que eso genere convicciones a lo largo de la vida del cristiano y no emociones efímeras, emociones momentáneas.
nosotros podemos ver que cuando sucede esto, las personas tienden a tener un buen crecimiento espiritual, pero de momento están arriba y ¡fum! Y de repente caen. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se frustran al no obtener lo que supuestamente nosotros como pastores promovemos. Ahora, desgraciadamente yo he visto muchos hermanos que se han enfocado en esa parte, pero hoy no están. Claro, lógicamente no podemos marcar a todos por lo mismo, pero sí creo que esa minoría que se ha ido, que ya no permanece, pudiera haberse edificado dentro del parámetro correcto. Y creo que eso hubiera generado en ellos una eh, solidez espiritual más fundamentada en la palabra más que en la experiencia. Ahora, hay personas que también han promovido el Espíritu Santo de una manera errónea y con muy mala intención. Es decir, los primeros con muy buena intención, en ciertamente errónea, pero con buenas intenciones. Hay quienes lo han hecho errónea y con malas intenciones. Por ejemplo, en alguna ocasión escuchaba yo a una persona que estaba de alguna manera discutiendo con la otra o no estaban de acuerdo en el diálogo que tenían y de repente la persona dijo, guarde silencio porque el Espíritu Santo está hablando. Eso es manipulación, eso es persuasión, eso está mal. Está mal porque si el Espíritu Santo no está convenciendo, ¿por qué la persona debe de hacer alarde o de hacer uso de eso? Sé que no es en todos, pero sí en muchas personas que no lo hacen legítimamente, se aprovechan de la ignorancia de otros hermanos o que otros hermanos tienen menos tiempo de conocer la Escritura y se aprovechan, hacen uso de ese, infundiendo cierto temor de que si cuestionan, de que si alegan, si contradicen, es una obra en contra del Espíritu Santo y está erróneo. Eh, Regularmente cuando una persona hace esto es porque desconoce las escrituras o las conoce muy bien y las tuerce, pero a final de cuentas lo hacen de una manera errónea y con malas intenciones. Esto nos lleva a ver que Jesucristo es el centro de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y eso incluye también el libro de los Hechos. Amén. Bien, por medio de este concepto que hemos visto hasta ahorita, entonces nos debe de redundar algo. ¿Por qué nombrarle a este libro Hechos de los Apóstoles? Sé que es parte de nuestra idea o de nuestra tradición que viene así, y así viene nomenclaturado en nuestra Biblia, pero no debería de ser así. Si nosotros observamos, entonces debería decir Hechos de Jesús, y creo que muchos pastores, escritores de comentarios, llegaríamos a la misma conclusión cuando se lee el texto dentro de su contexto. Entonces llegaríamos a la conclusión de que debería de llamarse Hechos de Jesús a través del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Ese sería el nombre correcto. Pero en su defecto, entonces le llamaríamos o como se llama esta serie, Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Así es como se llama esta serie y cada una de los videos de esta serie llevarán eh, un tema. En este caso el tema de hoy se llama Pautas para una iglesia naciente. Aleluya. De hecho, hermano, todo expositor de la palabra, todo pastor, todo evangelista debe de buscar a la hora de presentar el evangelio exhibir a Cristo en la predicación del texto que vaya a predicar. Aunque este escrito esté abiertamente, se vea o salga a relieve la obra del Espíritu Santo, es evidente que Jesús sigue siendo el centro de la redención. No importa que la obra la haga el Espíritu Santo,
el centro sigue siendo. ¿Por qué le digo esto? Por las palabras que Jesús usó en el libro de Juan capítulo 16, verso 13 al 15 que leímos hace un momento. Entonces, sí es cierto, Dios dio el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, para que los apóstoles pudieran difundir la palabra, iniciar la palabra con el respaldo, con los señales, con milagros, con prodigios que el Espíritu Santo hacía a través de los apóstoles. Amén. Bien, es fundamental que todo nuevo creyente posterior a su conversión se dé a la tarea de poder examinar este texto. Es decir, después de que la persona haya recibido el Evangelio, lo haya asimilado en su mente y empiece a caminar en Cristo, es fundamental que ese creyente se dé a la tarea de examinar este texto o pedir que le ayuden a entender este libro, este documento del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran las pautas para poder crecer también, crecer en conocimiento, crecer en fe. Aleluya. Es mi anhelo que esta guía, ¿verdad?, para nuevos creyentes, yo le llamaría así porque es el inicio de la iglesia, se ayude de la misma manera en como Lucas se preocupa porque su amigo, ¿verdad?, su benefactor, su hermano en Cristo crezca en el conocimiento de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Es fundamental que creciera Teófilo a través de este documento. Bueno, ese es mi deseo también, que a través de todo este texto, de todo este documento del libro de los Hechos, podamos contribuir un poco al crecimiento de todos aquellos nuevos creyentes. Si tú eres pastor y sientes que estás siendo motivado por el Espíritu Santo a empezar una nueva obra, este es un buen estudio para ti. No soy el único, hay otros textos, hay otros expositores en la palabra que yo considero que son muy buenos, que te recomiendo que veas en las redes sociales. Pero también si eres un parte de una iglesia que apenas empieza, un nuevo creyente que apenas está empezando en una iglesia, una misión, este estudio puede ayudarte a comprender un poco el texto, ¿verdad? O tu crecimiento. Si crees que la iglesia donde tú te encuentras, si tú eres un cristiano maduro y te encuentras en una iglesia que sientes que ha perdido el rumbo, yo te animo a que tomes este estudio completo y puedas ayudar a la iglesia donde te encuentras o en su defecto encontrar una iglesia que esté dentro de los parámetros de las escrituras. La idea es que este documento haga cambios relevantes en nuestra vida. Amén. Así que sin más preámbulo, empecemos, demos inicio a nuestro estudio. Y le voy a invitar que vayamos a Hechos capítulo 1 en el verso 1. Dice así, a ver, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Observemos que este es el primer verso en el cual Lucas está explicando las cosas que Jesús empezó a hacer y enseñar. ¿A qué se refiere esto? Al mensaje que Lucas está tratando de exhibir delante de su amigo y benefactor Teófilo. Dice en el primer tratado, es decir, en el libro de Lucas, ¿verdad? Se refiere al libro de Lucas, o el Evangelio según San Lucas. Dice, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso es lo que contiene el libro de Lucas. Amén. Eh, Luego dice, eh, bueno, ¿qué es lo que contiene? Aquí hablamos del mensaje, ¿verdad? Lucas aclara que el contenido del Evangelio según San Lucas abarca todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, como lo menciona aquí en el segundo tratado. Pero Pedro señala a la hora de escoger a Judas, ¿verdad? El sucesor de Judas, que
que estas personas deben de cumplir ciertos requisitos mínimos del conocimiento del Evangelio. ¿Por qué saco esto a colación? Bueno, porque es muy importante, hermano, que todo creyente debe de conocer el Evangelio en su plenitud. Entonces, todo creyente, a lo mismo que el sucesor que iba a ser de Judas, todo creyente debe de conocer bien el Evangelio, y el Evangelio abarca las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Bueno, Hechos 1:22 nos habla de estos requisitos y va muy acorde con lo que Lucas le acaba de mencionar aquí a Teófilo. Observemos, dice Lucas 1:22 y 23, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Observe con claridad que dice aquí, desde el bautismo de Juan, ¿verdad? Hasta el día en que fue recibido arriba. Si nosotros observamos el pasaje que acabamos de ver, también Lucas menciona lo mismo. En el primer tratado de Teófilo te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer, enseñar. En el verso 2 complementa un poco. En el verso 2 dice así, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Si nosotros observamos con claridad, entonces, el Hechos 1:22, a la hora de escoger a Judas, y lo mismo que está tratando Lucas de plasmar hacia Teófilo, es el mismo contenido, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces podemos ver que Lucas capítulo 3, verso 21 nos habla del bautismo. Lucas capítulo 4, verso del 1 al 13 nos habla de la tentación de Jesús. Y Lucas capítulo 4, verso 1 al 21 nos habla de cómo Jesús empieza su ministerio. Entonces, desde todos esos acontecimientos que empezó Jesús a hacer y a enseñar, es el contenido del Evangelio. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que predicar de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Aleluya. Bien, de manera que todo el Evangelio contiene desde su bautizo hasta que fue recibido arriba, como lo dice en el verso 2, en el cual estamos aquí en la pantalla. Dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, sabemos que él menciona en Marcos capítulo 3, verso 13, que a él y él llamó así a los que él quiso para que estuvieran con él. Él escogió a los 12 apóstoles, ¿verdad? Por lo tanto, dice que dio mandamiento por el Espíritu Santo. Ahora, aquí es necesario ver que el Espíritu Santo, dice aquí que Dios, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, coma, dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habéis escogido. Si nosotros vemos, el Espíritu Santo siempre estuvo presente desde su bautizo, ¿verdad? Como lo menciona Lucas capítulo 3, verso 21. Le voy a pedir que me acompañe ahí, ¿verdad? Dice así. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando al cielo se abrió, ¿verdad? Dice el verso 21. Entonces podemos ver aquí el Espíritu Santo en el contexto, en el tiempo, ¿verdad? Cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió como en forma corporal, como paloma. Usted puede leer el contexto. Entonces podemos observar con claridad que que el Espíritu Santo está presente en todo el ministerio, en todo el ministerio, en toda la vida de Jesús está presente, ¿verdad? Pero es claro saber por qué es que está presente. Bueno, sin la obra del Espíritu Santo no habría personas que pudieran ser convencidos del Espíritu Santo. Por eso es que en el verso 16 de San Juan dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que la obra del Espíritu Santo ha estado presente en todo el ministerio de Jesús. Nadie puede ser convencido de pecado, nadie puede arrepentirse sin la obra del Espíritu Santo.
Si el Espíritu Santo no estuviera obrando en la vida de Jesús o en la vida de toda la iglesia o en la vida de todas las escrituras, no habría posibilidades de arrepentimiento. Necesita la obra del Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Aleluya. Ahora, hay quienes señalan, eh, que no mencionar al Espíritu Santo es como frenarlo, es como no dejarlo obrar con libertad. Y eso es una tremenda falacia, es una tremenda mentira, raya la herejía. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros observamos todos los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son contadas las veces que durante los 3 años Jesús mencionó al Espíritu Santo, pero eso no evadía que el Espíritu Santo no estuviera en escena. Jesús, fueron contadas las veces que Jesús mencionó al Espíritu Santo. Los evangelistas lo mencionan en su bautizo. Los evangelistas mencionan que Jesús lo anunció cuando dijo, ¿qué padre de vosotros siendo malos no le daría a su hijo un huevo cuando se lo pidiera? Pues vuestro Padre Celestial les daría el Espíritu Santo a quien lo pida. Jesús lo dijo. De ahí Jesús lo vuelve a señalar en el capítulo 16 de Juan, cuando dijo, es necesario que yo vaya para que Él venga. Y así en diferentes ocasiones Jesús lo mencionó, pero si nosotros podemos contar todas las veces que está mencionado a lo largo de los evangelios, fueron contadas las veces, pero el hecho de que Jesús no lo mencione no quiere decir que Jesús mismo no esté siendo guiado por el Espíritu Santo. Jesús mismo fue guiado y la presencia del Espíritu Santo estuvo presente todo el tiempo. Entonces, esta idea de no mencionar al Espíritu Santo no quiere decir que uno lo saque de fuera de escena. Él está en escena. Lo que pasa es que simplemente Él está haciendo la obra, una obra que es más evidente a la de Jesús, porque la de Jesús fue redentora. Fue totalmente diferente. En el libro de los Hechos podemos ver un poco más obrar al Espíritu Santo, pero eso tampoco saca del foco a la obra redentora de Cristo. Eso es lo que quiero yo plasmar en esta hora, de que nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de plasmar el Evangelio. Nosotros damos el mensaje del Evangelio, el mensaje a predicar, el mensaje a exponer es Cristo, pero la obra de convencimiento la hace el Espíritu Santo. Así como la gente no puede venir al arrepentimiento sin el Espíritu Santo, únicamente con el puro Evangelio, no, necesita la participación de las dos divinidades. De hecho, sería de las tres divinidades. Te voy a dejar en pantalla una imagen que creo que te puede ayudar a entender esto que te estoy diciendo. Voy a voltear un poco hacia arriba para podértelo explicar. Nosotros vemos ahí la silueta de un hombre y vemos un triángulo. Ese triángulo pone en cada punta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También tenemos la silueta. La silueta tiene unas flechas y cada flecha tiene una cita bíblica. Yo te aconsejo que tú hagas anotaciones y la puedas examinar estos textos en tu Biblia y hacer anotaciones en una libreta para que puedas entender cómo es que funciona. La persona no puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. Pero para que la persona pueda llegar a Jesús, primero tiene que ser convencida por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también no puede convencer el pecado de juicio y de justicia si el Padre no se lo da primero a Jesús. Entonces esto te va a ayudar a entender un poco cómo es que cómo es que funciona, cómo es la participación del Espíritu Santo en la salvación. Eso te va a ayudar a comprenderlo. Ahora, nadie, absolutamente nadie puede tener salvación sin el Espíritu Santo. Romanos 8, en el verso 11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos
a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Esto nos confirma que desde el bautismo de Jesús hasta la resurrección estuvo presente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vemos aquí que el Espíritu fue el mismo que resucitó a Jesús de los muertos. Aleluya. Sí, estamos ahí, estamos comprendiendo. Bueno, entonces, si nosotros observamos, entonces la obra del Espíritu Santo siempre ha estado presente. La obra del Espíritu Santo siempre ha estado presente desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre. Pero cuando tú no lo mencionas, no quiere decir que lo estés sacando de enfoque. Ahí está. Lo que pasa es que muchas personas esperan que uno le dé relieve o le dé cierta realce al Espíritu Santo por las manifestaciones, que muchas de las veces esas manifestaciones ni siquiera son bíblicas, ni siquiera están respaldadas con las Escrituras. Y ese es nuestro siguiente punto, nuestra siguiente pauta. Ya vimos la primera pauta que tiene que ver con el mensaje del Evangelio, y que ese Evangelio está respaldado por el Espíritu Santo. La segunda pauta es la manifestación. La manifestación, y eso lo vamos a ver en el verso 3. Ayúdame a citar Hechos capítulo 1, verso 3. Dice, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí vemos que Lucas habla de unas evidencias, habla de unas manifestaciones, ¿verdad? De hecho, Lucas le está presentando a Teófilo, ¿verdad? Que estas manifestaciones o estas evidencias o pruebas, ¿verdad? Son muy convincentes, porque él usa la palabra pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir indubitables? Bueno, son pruebas o son evidencias, son manifestaciones convincentes, son pruebas irrefutables que no se pueden contradecir. ¿Por qué? Porque están respaldadas con las Escrituras. Hoy muchas personas, muchos cristianos, son muy dados a tener o tomar como evidencias cosas que son muy personales, experiencias personales, las toman por encima de la evidencia de las Escrituras. Muchas personas toman experiencias personales, particulares, como si estuvieran respaldadas por las Escrituras, pero mientras que la palabra no lo respalde, deben de ser de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque si eso fuera sido, entonces la brujería, el budismo, la santería, también fueran evidencias de la existencia. Y muchas de esas personas que practican ciertas limpias, ¿verdad? Ciertas talladas de huevo, de albahaca, de toda esta clase de cosas, también muchos de ellos por ejemplo, está un niño enfermo y lo llevan con el curandero, les pasa un huevo con albahaca, con alcohol, y se les quita la calentura al niño, se le quita lo llorón. La pregunta es ¿por qué? Bueno, ellos siguen teniendo fe en eso porque están basando sus evidencias en la experiencia que ellos tuvieron. Desgraciadamente, esta cultura animista se ha introducido en la iglesia, y hoy en día muchas personas se agarran de esas experiencias para decir que es una manifestación de Dios, cuando realmente no tienen un respaldo escritural, no tienen un respaldo, no tienen ni libro, ni capítulo, ni versículo, sino simplemente son parte de la experiencia personal. Aleluya, no hay diferencia entre una persona que practique la santería con un cristiano que se apoya en cosas que no están escritas. Bueno, Lucas le trata de decir a su amigo, ¿verdad? Y a su hermano en Cristo, a Teófilo, le dice que Jesús se presentó con muchas pruebas indubitables, dice aquí, ¿verdad? Dice, a quien también después de haber padecido, es decir, las pruebas que Jesús presentó, pruebas convincentes, pruebas indubitables, todas estas pruebas que Lucas dice se pueden comprobar con las Escrituras.
¿Por qué? Porque fueron después de la muerte, después de haber padecido. Dice, se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Veamos una lista corta de estas pruebas indubitables. Le voy a pedir que me acompañe. Si usted no le da tiempo, le pido que me ayude pausando el video y analizando cada uno de estos textos. Primero vamos a ir con Marcos capítulo 16, verso 9 al 11. Dice de la siguiente manera. Am, Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció, observe, primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esta es la primera aparición. Está en la madrugada, en las vísperas de la resurrección, del domingo. Entonces podemos ver que aquí se encuentra la primera aparición, de la cual habló Lucas en el pasaje anterior, ¿verdad? Presentándose vivo con muchas pruebas indubitables. Esta es la primera manifestación y que está respaldada con las escrituras. Lo podemos observar con detenimiento. Luego dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él y estaban tristes, llorando, dice el verso 10. Verso 11 dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron. Es decir, se le aparece primero a María Magdalena y cuando ella va y lo cuenta no le creen, ¿verdad? Luego tenemos el pasaje de Mateo 28, 19. Mateo 28, perdón, 9 y 10, vemos una manifestación más. Dice, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Esta es la aparición o la segunda aparición a las otras Marías, ¿verdad? A las otras mujeres. En el verso 10 dice, entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Esta es la segunda manifestación. Primero se le aparece a María Magdalena, ¿verdad? Cuando ella lo cuenta a sus discípulos, y luego se le aparece a las otras Marías, a las otras mujeres. Gloria al Señor. Marcos capítulo 16, verso 12. A ver. Esta es la aparición a algunos de sus discípulos que estaban en Emaús, en el verso 12. Pero Jesús apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Al campo porque iban camino, ¿verdad? A Emaús y tenían que atravesar el campo. Entonces Él se les aparece ahí a estas personas y dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aún a ellos creyeron. Esto fue, María les cuenta, María Magdalena les cuenta, no lo creyeron, lo vieron las otras mujeres, no le creen, lo ven estos discípulos, estos 2 discípulos que van camino de Maús, y tampoco a ellos le creyeron. Este pasaje usted lo puede ver, todo lo que ellos cuentan, lo que Marcos cuenta en este verso 16, capítulo 16, verso 12 al 13, lo puede usted encontrar también en Lucas capítulo 24, desde el 13 al 32, y ahí Lucas se encarga de registrar todo lo que aconteció en esa aparición de Jesús. La otra fue en Juan capítulo 20, verso 19. Dice así, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, es decir, se le apareció a María Magdalena en la madrugada, ya en la mañana, luego se le apareció a las mujeres un poco más tarde, luego se le apareció durante el día a los que iban camino a Emaús, y luego por la noche se le aparece una vez más a Juan, perdón, lo registra Juan, y estaban todos los discípulos reunidos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada, esta es otra prueba indubitable,
estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Verso siguiente. Verso 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, otras pruebas indubitables, las heridas de las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Es decir, después de que no creyeron, ahora lo creen, ¿verdad? Entonces, verso 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo les envío. Ahora Jesús interactúa con ellos y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esta es otra evidencia, el anticipo de la investidura de poder que les da aquí en el verso 22. Verso 23 dice, a quien remitáis los pecados les serán remitidos o son remitidos y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, esta ya pasó un tiempo, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Eso fue durante la primera noche del primer día. Luego en el verso 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto, y les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, le metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué? Porque no estaba presente en esta manifestación del domingo por la noche. Sin embargo, en el verso 26 dice, 8 días después, es decir, 7 días después de la resurrección, o más bien durante la resurrección, 8 días después, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás ahora ya estaba presente. Es decir, fue hasta el siguiente domingo. Y dice, y ahora sí estaba Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas una vez más. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Les dice Jesús. Verso 27. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, le dijo. Esta es otra manifestación, otra prueba indubitable. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, después de los 8 días, Él siguió haciendo pruebas indubitables, ¿verdad? Manifestaciones que se podían comprobar. Y aunque muchas de ellas no están escritas, sin embargo, esto quiere decir que las que sí son relevantes se pueden comprobar. Pero estas se han escrito para que creáis. Observe cuál es el punto. Muchas hicieron que no fueron escritas, pero las que se han escrito es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, dice este pasaje. Juan continúa en el verso 21, verso 1, ¿verdad? Dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez y a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se le manifestó de esta manera. Bueno, ya usted puede leer el contexto en el verso 2 y todo esto. Menciona en el verso 4, dice, cuando ya había amanecido, se presentó junto Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era él. Verso 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. El verso 6, brincámonos al 9 y dice, eh, al descender vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Verso 10. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Verso 11.
Subió Simón Pedro y sacó de la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red se rompió. Jesús le dijo, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Estas son pruebas indubitables de las cuales habla eh, Lucas. Mateo 28, otra manifestación más. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, ¿verdad? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre. Aquí en esta manifestación, en esta prueba indubitable, Jesús les muestra o les da la gran comisión mencionada en el Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Tenemos otra manifestación más ahí en 1 Corintios 15. Bueno, de hecho lo respalda 1 Corintios 15, cuando dice, después apareció a más de 500 hermanos. Esta es cuando se les dio la gran comisión. Aquí es donde Pablo menciona, primero se le apareció a Cefas, ¿verdad? Luego a los 11 y luego a 500 hermanos en 1 Corintios 15, 6. Bueno, después de esto, cuando se habla de los 500 hermanos, se refiere a cuando se les dio la gran comisión. Aleluya. Bien, gloria al Señor. Un Hechos 1 al 4. Hechos 1, 4 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Fue la última aparición, la última prueba indubitable que Lucas menciona. ¿Por qué? Porque está en el Monte de los Olivos, donde Jesús va a ser tomado arriba apenas. Pero donde voy es que en el verso 3 que menciona las pruebas indubitables, son pruebas que no se pueden refutar y que son comprobables. El Espíritu Santo nunca va a llevar a una persona o a contradecir, o más bien nunca va a conducir a una persona a contradecir las escrituras. Cuando hay una evidencia, debe de ser comprobable con las escrituras. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, en este verso nos coloca en la tercera pauta, y esta tercera pauta nos habla del poder que Jesús prometió. Bueno, más bien lo prometió el Padre, pero Jesús lo confirmó. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Realmente la palabra estando juntos, hermanos, se traduce como comiendo juntos. Porque, bueno, realmente cuando Jesús enseñaba, realmente esto era lo que hacía, que comían juntos y durante la comida Él les enseñaba. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, vamos a verlo ahí en Hechos capítulo 10, verso 41. Dice así para dar una evidencia, ¿verdad? No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Dice, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Observe. O sea, después las pruebas, ya Jesús lo hacía desde antes de que mm, padeciera. Él les enseñaba de una manera muy social y de alguna manera no tan religiosa como lo hacían los fariseos en las sinagogas, pero sí era una manera de interactuar donde ellos podían hablar y preguntar, ¿verdad? Sacar sus inquietudes y Jesús les contestaba y les enseñaba. Bueno, aún después de la muerte y de la resurrección, Jesús todavía comía y bebía después con ellos de haber resucitado. Amén. Bien. Entonces, esta palabra de estando juntos, ¿verdad?
se traduce como comiendo juntos, sería la palabra correcta. Ahora, aquí pareciera que hay una contradicción, una aparente contrariedad. ¿Y por qué, aparentemente? Porque nosotros acabamos de ver que en la Gran Comisión les dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero en este les dice, no se vayan de Jerusalén. Entonces, ya les dio la encomienda, pero no les dijo ya, no, les dijo, esperen. Es necesario que vayan, sí, pero esperen la promesa del Padre. ¿Verdad? Recordemos que en Mateo capítulo 28, 19 y 20 y en Lucas 16 les dio la gran comisión, pero en esta les dice, esperen, no se vayan, momento, tranquilos. En estos versos Jesús les está poniendo una pausa en la orden que les había hecho, en el trabajo que les había encomendado. Y le dice, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿En dónde lo dijo? Bueno, precisamente lo dijo en Lucas, en Lucas capítulo 11, verso 13, perdón, a ver, ajá, en Lucas capítulo 11, verso 13 es cuando les da la orden. A ver si lo tenemos aquí. Lucas, a ver. Lucas 11, verso 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis hacer dado buenas dádivas a los hijos, cuanto más el Padre Celestial, que es el pasaje que les mencionaba hace un rato. Entonces, este pasaje realmente Jesús está tratando de enseñarles, de decirles que Jesús eh, mm, les da, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que les había prometido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo había de ser manifiesto en ellos. Me gusta más el de capítulo 24, verso 49. Creo que este sería el más adecuado. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Fue Lucas 24, 49. Esta es la promesa del Padre y la cual Jesús había dicho en el verso 4 que acabamos de leer de Hechos, perdón. Amén. Entonces podemos observar, hermanos, que esta es la tercera pauta. La primera pauta tiene que ver con el mensaje que vamos a predicar, el mensaje, el contenido del mensaje. El segundo son las evidencias, deben de ser evidencias respaldadas, ¿verdad? Comprobables, que no se puedan refutar. Y la tercera pauta es el poder prometido y que no hay contrariedad en las escrituras. Aleluya. Dice en el verso 5, Hechos 1:5, dice así. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, este verso 5 dice, nos plantea la idea de el bautismo del Espíritu Santo. Eh, Creo que se va a ampliar un poquito más en Hechos 2. Lo podemos ver más ampliamente de qué fue lo que constituyó el bautismo del Espíritu Santo. Pero sí creo que deberíamos de concretar algo. Cuando dice aquí, dentro de no muchos días, realmente hace referencia a 10 días exactos. 10 días, es decir, desde la muerte de Jesús y de su resurrección, ya habían pasado 40 días que Jesús se le había estado apareciendo con muchas pruebas indubitables, ¿verdad? Y en esta ya faltaban 10 días para terminar la fiesta de las semanas. Mire, durante la Pascua, durante el Pesach, ¿verdad? Se hacía la fiesta de la salida de Egipto y lo que es el Pesach, comúnmente llamado hoy Pascua. Bueno, después de esa Pascua se empezaban a contar 5 periodos de 10, que son la quincuagésima. La palabra Pentecostés significa quincuagésima. Entonces quiere decir que eran 5 periodos de 10. ¿Qué tenían que ver con estos 5 periodos de 10? Bueno, eran las fiestas de las semanas mencionadas en Éxodo 34,
22, no lo vamos a abordar. Estas fiestas de las semanas realmente tenía que ver con, con la llegada del Espíritu Santo, tenía que coincidir eh, con esas fiestas, ¿verdad? Porque de manera que los judíos, la idea era concretar la visita de todos los judíos que venían para Jerusalén para estas fiestas y entonces poder tener el mayor impacto posible. También tenemos que entender que en Juan capítulo 20, verso 22, Dios o Cristo ya le había dado un anticipo del Espíritu Santo, de este bautizo que el Espíritu Santo haría sobre los apóstoles. Ahora, la palabra poder se traduce como dunamis, ¿sí? De la cual viene la palabra dinamita. El poder de Dios es algo que no se puede contener, así como la dinamita no se puede contener, tampoco se puede contener el poder de Dios. Este poder no se puede producir por deseos humanos. Es algo que el Espíritu Santo produce en los creyentes para hacer una obra redentora. Es decir, nadie puede decir, yo tengo el poder del Espíritu Santo, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, yo tengo la investidura del Espíritu Santo, pero sigue siendo igual. No puede, no puede, porque es algo que no puede frenar, es algo que no pueden tener, por eso es que se traduce como dunamis. Ahora, aquí es una palabra que regularmente yo uso. El poder del Espíritu Santo, hermano, no es para tener shows espirituales en la iglesia. El poder del Espíritu Santo es para hacer la obra redentora de Cristo, la obra que Dios delegó a la iglesia. Dios le dijo a la iglesia, vayan y hagan discípulos. Le dijo también en Hechos capítulo 3, perdón, el verso 8, que veremos a continuación, a Jerusalén, a Samaria, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Para eso es el poder. No lo descentralicemos de la obra de Cristo. Cristo fue lo que encomendó, fue lo que dio. Este poder no es para sacar a Cristo. De hecho, este poder es para respaldar la obra de Cristo. Aleluya. Verso 8. Vamos a ver, nos vamos a brincar del verso 5 al verso 8 para poder ver un poquito. Cuando dice la Escritura, pero recibiréis poder, a ver, aquí está. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Vamos a ver esa parte, recibiréis poder, ¿verdad? Este poder es una fuerza que no se puede contener. Es el deseo, fíjese lo que es el poder. El poder es el deseo para hacer la obra de Dios. ¿Y cuál es esa obra? Bueno, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última tierra. Si usted observa, este poder nada tiene que ver con temblar, con llorar, no tiene que ver con nada de eso. De hecho, no hay evidencia de estas cosas que suceden hoy en la iglesia, no hay evidencias, no hay nada parecido. No es una prueba indubitable de que eso haya sucedido en esos tiempos. El poder del Espíritu Santo es para ganar almas para Cristo. Para eso es el poder, para ser testigos. Aleluya. Dice, después de los apóstoles, ahora, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles ahí en San Juan capítulo 20, verso 22. Ahí dijo que Jesús entró y le dijo, pasa a vosotros. Y sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Jesús lo dijo cuando se le apareció a los discípulos. Fue un anticipo, pero ellos necesitaban algo más que la presencia del Espíritu Santo. Necesitaban algo más. ¿Qué era eso que necesitaban? Bueno, la confirmación. El poder del Espíritu Santo es la confirmación, la capacidad para poder morir por su causa. Era necesario que los discípulos esperaran un poco más, hasta Hechos 2, pero observe, vamos a ver 1 Corintios 12, verso 13. Después de los apóstoles, todos los cristianos reciben
el Espíritu Santo al momento en el que creen. No hay una actuación separada. Es decir, no es que tú vengas a Cristo y luego tengas que buscar ser bautizado por el Espíritu Santo. No. Ya después de los apóstoles no. En los apóstoles sí fue así porque fue un llamamiento especial, pero no en la iglesia de hoy. Obsérvelo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 21. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas. A ver, no, perdón, aquí me equivoqué. Este es de Crónicas, es Segunda de Corintios, verso 1, 24. 21, perdón. ¿Sí? Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Este es el Espíritu Santo. Él nos dio el Espíritu Santo para confirmarnos con vosotros en Cristo. Amén. Luego Efesios, vamos a ver Efesios capítulo 4, verso 30. Y no os consistéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Este sello se nos dio cuando nosotros creímos, como lo dice en 1 Corintios. Cuando nosotros creemos, se nos da el Espíritu Santo, y cuando se nos da el Espíritu Santo, entonces es cuando nosotros recibimos, somos sumergidos, bautizados en el Espíritu Santo. Si alguien no actúa conforme al Espíritu Santo, entonces todavía no lo recibe. Nadie puede recibir la salvación sin tener el Espíritu Santo. Si no hay manera de que una persona se convierta y luego tenga que ser bautizada con el Espíritu Santo. No hay manera. De hecho, si no es bautizado por el Espíritu Santo, quiere decir que no es de él. Observe Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Ya habla de un creyente. Sino según el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, no puede ser que tú te conviertas sin la intervención del Espíritu Santo. En cuanto tú crees que el Espíritu Santo viene y mora en ti, ya eres bautizado con el Espíritu Santo, y entonces ahora tú empiezas a desarrollar el carácter de Cristo por la obra del Espíritu Santo en ti. Pero si alguien se convierte y luego dice, ahora tienes que buscar ser bautizado con el Espíritu Santo, no hay evidencia bíblica de eso. No lo hay, hermano. Aleluya. Bien, continuamos. Vamos a ir un poquito más rápido. Vamos al verso Hechos 1, verso 4. No, sería el verso 4 y 5. Si nosotros observamos, dice, y estando juntos les mandó que se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Si nosotros observamos este pasaje, hermano, con detenimiento, la palabra clave aquí es la obediencia. Quiero aclarar que es una obediencia a la autoridad absoluta de Dios, la cual está respaldada con las Escrituras. El poder viene por la obediencia a la palabra de Dios. No el poder no viene por la obediencia a la autoridad delegada de Dios. Es decir, yo primero tengo que analizar si esta palabra está respaldada por las Escrituras. No puedo tenerle obediencia a una persona más que a la palabra. La palabra es primordial, es única. Aleluya.
Gloria al Señor. Vamos a continuar con esto. Pauta número 4. La pauta número 4 tiene que ver con el verso 6 y el verso 7. Amén. Vamos a ir a este verso 6 y verso 7. A ver si me acompaña ahí. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Nuestra tercera pauta tiene que ver con lo que nos compete, con el misterio, un misterio que muchas de las veces no es revelado a nuestras vidas. ¿Y por qué? No es por falta de espiritualidad, es porque es la voluntad de Dios. Observe. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le contestó y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fue la misma expresión que Jesús les dijo a los discípulos cuando les dijo, Señor, ¿qué señales habrá de esta y tu venida? Y les da una serie de enseñanzas, pero cuando les dice exactamente sobre la fecha, le dijo, el tiempo y las sazones, nadie lo sabe, solamente el Padre en su sola potestad. Es la misma expresión. Entonces, ahora, ¿por qué le hacen esta pregunta del verso 6 los discípulos? La respuesta es sencilla. Ellos creían todavía en un reino físico. Ellos creían en un beneficio todavía físico como tal. Por eso es que ellos le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora, quiero que tengamos algo presente. Desde siempre, el ser humano tiene un cierto deseo por saber cosas más allá de las que le son permitidas saber. Eh, esto, este deseo que el ser humano tiene, lo sabe el enemigo. Y por eso es que ha torcido verdades escriturales. Por eso es que muchos cristianos quieren profetizar, quieren saber qué hay más allá del futuro, quieren consultar, que les den una palabrita aquí, una palabrita allá, para poder tener fe. No, eso no nos pertenece a nosotros, no es necesario saberlo. Podemos observarlo en este pasaje. ¿Qué va a ser del futuro, Señor? No les interesa, prácticamente es como si Jesús hubiera contestado eso. Aleluya. De hecho, Jesús menciona, el apóstol Pedro predice esto. Primera de Pedro capítulo 1, verso 19. Perdón, no, es el verso Primera Pedro. Estoy mal en este pasaje, hermanos. A ver. Gloria al Señor. Aquí la tenemos, hermano. Es 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí la tenemos. ¿Queremos saber algo del futuro? Aquí está. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos como antorchas que alumbran en el lugar oscuro. Deuteronomio es un poquito más directo. Observe, Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para vuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, no te enfoques por querer una palabrita aquí, una palabrita allá, una profecía aquí, una profecía allá.
Aquí tenemos la palabra profética más segura. La palabra que está revelada es para nosotros y para nuestros hijos. Las palabras ocultas únicamente le pertenecen a Dios. Esto es el misterio no revelado, la cuarta pauta. La quinta pauta tiene que ver con la estructura. Y efectivamente está en Hechos 1:8. Aquí ya no vamos a hablar del poder, sino de la estructura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último tierra. Esta es la estructura de cómo Dios va a obrar a través de nosotros para poder ir a hacer la obra. Este poder es para ser testigos, mártir, que viene de la palabra mártir, es poder para morir por su causa o morir por la fe, que es la manera en que se traduce la palabra mártir. Aquí nos habla de morir físicamente, ¿verdad? A ver, vamos a ver ahí Hebreos. A ver si lo podemos poner. Hebreos 11, verso 36 al 38. Vamos a verlo. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de estos, prisiones, cárceles, ¿verdad? Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto es lo que produce el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo produce el poder, la capacidad de poder morir por nuestra fe. Esto es el poder del Espíritu Santo. No es para tener un show espiritual, no es para poder hacer cosas que ni siquiera están escritas. Esto es el poder de Dios para morir por su causa. Aleluya. Primera de Pedro 3:15. Para esto es el poder de Dios. A ver. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es el poder. Este es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para presentar defensa, para vivir, para santificar al Señor, para poder morir por nuestras convicciones. Este es el poder de Dios. Una persona que no tiene la capacidad de defender sus convicciones, hermano, no tiene el Espíritu Santo. Porque si no puede defender sus convicciones ante una situación así, mucho menos podrá prevalecer en el día de la prueba. Aleluya. Jesús exhorta de una manera más clara. Él les dice, dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. Esto es el poder de Dios, es la exhortación, es el desafío para la iglesia de hoy. Sexta pauta. Ya vimos el mensaje, ¿verdad? Vimos el poder, vimos la manifestación, el mensaje, la manifestación, el poder prometido, el ministerio no revelado, la estructura y el desafío, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con el motivo como una futura recompensa. Está en el verso 11, 9 al verso, Hechos 1, verso 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también le vieron, varones, le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este pasaje nos muestra la recompensa
La recompensa, hermano, el motivo de como una recompensa futura. La iglesia de hoy tiene la virtud por encima de aquellos que mencionó en Hebreos, que la iglesia, hermano, va a ver al regresar al Señor. La iglesia va a ver. No sé si tú o yo nos toque, pero la iglesia verá venir al Señor. Dijo Lucas, aquí dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La iglesia verá este regreso. La iglesia verá este retorno. La iglesia es desafiada en este tiempo, hermano, a buscar, a buscar de manera que pueda permanecer fiel. Observe lo que dice Mateo 24. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir el vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, dice el apóstol. Nosotros no, como iglesia, somos desafiados a estar preparados, a trabajar, a compartir el mensaje, a comprobar las manifestaciones de una manera indubitable, a ejercer el poder que se nos ha dado desde el momento en que nos convertimos, ¿verdad? Demostrar que realmente somos salvos, compartiendo el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Aleluya. Tenemos el desafío de ejercer nuestro llamado dentro de la estructura de lo que Dios preparó. No investigar más de lo que no debemos de investigar, sino prepararnos para su regreso, prepararnos para su retorno. Lucas le estaba diciendo a Teófilo, prepárate. A este mismo Jesús con el que fue tomado entre vosotros, va a regresar, va a regresar. Observe lo que dice en el verso 29 de Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Dónde? En el cielo. Los ángeles lo dijeron que sería en el cielo, ¿verdad? Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, dice. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Escogerá a sus, juntará a sus escogidos, hermano. Juntará a sus escogidos. Tú eres de los escogidos. Tú eres de los que Dios está tratando de edificar para que seas su pueblo. Yo te invito, hermano, a que pongas por obra estas 6 pautas, el mensaje a compartir, las manifestaciones respaldadas con la palabra, el poder prometido que Dios ha dado para ser sus testigos, para morir por su causa incluso, para defender tus convicciones, el misterio no revelado, la estructura y el desafío que Dios nos pone en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y el motivo como una recompensa futura. Es lo que Dios nos espera, es lo que Dios nos da. Confiemos en que el Señor va a regresar por su iglesia. Y tú y yo estaremos ahí. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te desafíe a ganarte una alma para Cristo, porque tienes el poder que Dios te ha dado. Amén.